Buenos días, alumnos. Soy el profesor Nelson Cortés de la asignatura de Educación Tecnológica. Esperando que todos se encuentren bien de salud junto a su familia, les doy la bienvenida a la tercera guía para octavo básico. Espero que esta guía les guste y que les sirva. ¿Qué espero que ustedes aprendan? A examinar con criterios medioambientales las necesidades grupales que implican la creación de un producto tecnológico. Que ustedes sean capaces de seleccionar diferentes alternativas de solución a necesidades, considerando la armonía con el medio natural, social y autocuidado personal. Para eso, en la guía les presento a dos amigos que nos van a presentar el tema, nuestro amigo Robbie y nuestro amigo TX20, que ellos van a irnos guiando en este trabajo. Lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿qué es un proyecto? Un proyecto es un conjunto ordenado de actividades con el fin de satisfacer ciertas necesidades o resolver problemas específicos. Un proyecto es un plan de trabajo. Por ejemplo, si pienso en crear una cancha de fútbol, recién tengo una idea que debo trabajar. Una forma sencilla de transformar esa idea en un proyecto es pensar en contestar estas preguntas. La primera pregunta que tenemos que contestarnos es ¿qué? La pregunta ¿qué? Nos da paso al nombre del proyecto. Cuando yo quiero crear un proyecto y no sé qué nombre le voy a colocar, lo primero que tengo que preguntarme es qué hace lo que voy a solucionar. ¿Qué es lo que voy a solucionar? Entonces, eso generalmente me da el nombre del proyecto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ya? Esa es la pregunta esencial. ¿Qué vamos a hacer? La segunda pregunta que nosotros tenemos que hacernos es el por qué. El por qué nos da la fundamentación del proyecto. Y esto significa que se deberá hacer un diagnóstico de la situación y por qué se soluciona de esta forma. La tercera pregunta es ¿para qué? Y el para qué nos entrega los objetivos que deben solucionar en este proyecto. La siguiente pregunta es ¿dónde? Y el dónde nos va a entregar la localización geográfica, el lugar donde voy a realizar el proyecto. La siguiente pregunta es ¿cómo? El cómo nos va a entregar el listado de actividades que debo hacer. Ese listado de actividades conlleva a cómo voy a ir organizando, en este caso, las tareas que debe desarrollar el proyecto. La siguiente pregunta es ¿quiénes? El quiénes nos entrega los responsables del proyecto. ¿Quién realizará qué tarea y en qué momento? La siguiente pregunta es ¿cuándo? Y el cuándo nos entrega los plazos, en este caso, de las diferentes actividades. Generalmente en un proyecto nosotros hablamos de los plazos en el sentido de inicio, plazo intermedio y finalización. La siguiente pregunta es ¿cuánto? ¿Cuánto nos costará este proyecto? Y eso nos entrega el presupuesto. Todas estas preguntas y todas estas respuestas nos entregan o nos dan como elemento esencial el proyecto. Todas estas preguntas conforman el proyecto. ¿Cuáles son los elementos de un proyecto? Como puedes ver, la respuesta a cada pregunta da origen a un elemento de un proyecto. Por lo tanto, son elementos esenciales de un proyecto: el nombre del proyecto, la fundamentación, los objetivos, la localización geográfica, las actividades, los responsables, los plazos y los presupuestos. Cada una de estas cosas es un elemento del proyecto. Después tenemos las etapas de un proyecto. Las etapas del proyecto tienen que ver o se refiere, mejor dicho, a los diferentes elementos que componen un proyecto. Por ejemplo, si yo tengo el nombre del proyecto y la fundamentación, son elementos esenciales del diagnóstico. El objetivo
y la localización geográfica son elementos esenciales de la planificación. El listado de actividades y los responsables y los plazos, el listado de actividades y los responsables son de la ejecución, y los plazos y los presupuestos son de la evaluación. Los elementos de un proyecto son parte de las etapas de un proyecto, como podemos ver en la siguiente tabla. ¿Ya? La mejor forma de aprender sobre un proyecto es construir uno. Detectamos la siguiente necesidad en las familias de tal. Las verduras en tal son muy caras. Ese es nuestro problema. ¿Cuáles son las alternativas de solución más óptimas? Y acá empezamos a hacer un análisis y llegamos a la determinación que construir un pequeño jardín familiar para el autoconsumo sería la mejor solución. Tu desafío será elaborar un proyecto para construir un pequeño jardín familiar para cultivar. No te preocupes porque yo te iré ayudando. Recuerda, solo haremos un proyecto, no debemos construir el jardín de verdad. Lo primero que debemos hacer es colocarle un nombre al proyecto. Esto es muy sencillo. El nombre del proyecto debe representar la solución de la necesidad. Por ejemplo, si la necesidad de una comunidad es la falta de espacio para hacer deporte, entonces el nombre del proyecto será construcción de una cancha deportiva. Volviendo a nuestro problema, ¿qué nombre le pondrías a nuestro proyecto para hacer un jardín? Responde en el recuadro correspondiente. El siguiente paso es elaborar un diagnóstico. Será la fundamentación del proyecto, por lo que este proyecto se debe realizar. ¿Por qué este proyecto se debe realizar? A continuación se sugieren una serie de elementos a tener en cuenta. Primero, deben ser capaces de identificar claramente los problemas que existen, pensar en sus posibles causas y elegir el sobre cuál se va a trabajar. El gran desafío será descomponer la problemática, que suelen ser amplias, en temas más acotados. El proyecto que se presentará debe actuar sobre situaciones específicas, fijando la atención en un resultado concreto que se quiere alcanzar y cuyo logro podemos controlar y evaluar en el corto o mediano plazo. Al elegir el problema a solucionar debemos pensar, ¿la situación que nos planteamos está a nuestro alcance? ¿Qué organizaciones trabajan en este tema? ¿Cómo nos podemos complementar? ¿Qué acciones y recursos están faltando? ¿Quiénes pueden elaborar y de qué manera vecinos u otras organizaciones del municipio pueden participar? En este caso, el diagnóstico que yo hice detectó que las verduras en tal son muy caras y que una manera de conseguirlas es que cada familia las cultive. ¿Por qué otra razón sería una buena idea tener un jardín en la casa? Acá lo que tú debes responderme es ¿qué razones crees que podrían ser buenas para tener un jardín en tu casa? Luego pensaremos en la planificación, desarrollando la idea para transformarla en un proyecto. Al comenzar se debe identificar el objetivo, el para qué se hace el proyecto. Estos deben ser realistas, claros y medibles. Hay que tener en cuenta que se debe lograr resultados en el corto plazo, y estos serán medidos cuando el proyecto llegue a su fin. Se va desde lo general hacia lo particular, desde un objetivo general a varios objetivos específicos y resultados o metas a alcanzar por el proyecto. Para facilitar este proceso se utilizará un cuadro que da algunos ejemplos de qué significa cada uno de estos términos, volviendo al ejemplo de la construcción de la multicancha. El objetivo general va a ser construir una multicancha para la Junta de Vecinos número 5 para que adultos y menores puedan hacer deporte y recreación. Los objetivos específicos tienen que ver con los elementos que desde los cuales desglosamos el objetivo general. Acondicionar el terreno, licitar el proyecto, adjudicar el proyecto, construir la multicancha, inspeccionarla y entregarla a la comunidad, etc. Y los resultados esperados van a ser, por ejemplo, del objetivo específico, acondicionar el terreno, emparejar el terreno y dejarlo óptimo para construir. Si ustedes se fijan, el objetivo general va de lo general hasta el resultado esperado, que es lo deseado. Como pudiste observar,
Definir los objetivos no es algo difícil. Inténtalo tú ahora. En la guía de trabajo yo les coloqué donde ustedes deben ingresar para nuestro proyecto de hacer nuestro jardín, cuál es el objetivo general y cuáles son los objetivos específicos y los resultados esperados. El segundo paso en la planificación es detallar las actividades que se van a realizar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Se deberá pensar en las distintas actividades que se van a realizar para lograr los objetivos. Luego se deben ubicar estas actividades en el tiempo, mediante el armado de un cronograma. Es importante repasar todas las actividades que se deben realizar desde que se aprueba la propuesta. Como puedes ver, para realizar esta planificación se deben tener claros los objetivos, los resultados esperados y en los tiempos deseados. Realizar la planificación de las actividades para el proyecto del jardín familiar. Ustedes acá lo que me van a colocar son las actividades que irán haciendo y también van a colocar los tiempos estimados para hacerlas. Luego resta armar un listado de los recursos necesarios y cotizarlos, es decir, armar un presupuesto. Se puede empezar por un listado de materiales y conseguir su precio para adjudicar los presupuestos. Al seguir por los recursos humanos, se tendrá en cuenta el cronograma de trabajo para saber cuánto tiempo llevará cada acción y quién es el responsable. Todos los aportes tienen un valor, aunque desde muchos de ellos sean voluntarios o se consigan con el municipio. Es necesario consultar con los técnicos o profesionales que trabajan en el proyecto acerca de cuáles serán sus honorarios y si es posible tener su presupuesto por escrito. También se presupuestarán los costos institucionales o de gestión, como la papelería, el teléfono, etc. Al final se reúnen todos los rubros y se puede trabajar distinguiendo el origen de cada uno de los aportes. Por ejemplo, en este ejemplo de la multicancha, en el caso de personal y mano de obra, se tienen que pagar los sueldos del personal municipal y se debe indicar el monto por el cual se le debe cancelar. Esto con cada uno de sus elementos. Como puedes observar, lo más importante es colocar la información separada por ítem. Un elemento muy importante a considerar es el valor de la mano de obra, el cual siempre se paga por hora trabajada y cuyo valor varía considerablemente de una profesión a otra. Realicemos la última actividad, calculemos el presupuesto de nuestro jardín. No olvides de sacar los subtotales y el total al final para saber cuánto cuesta nuestro proyecto. Ojo, si algún material tú lo tienes, debes anotarlo con costo cero. Muy bien muchachos, espero que esta guía les haya servido. Recuerden que con esfuerzo y perseverancia podrán alcanzar sus metas. Nos vemos la próxima semana.